Lo primero, compañeros, es que este es un tema que hará parte muy seguramente de la nueva política pública de infancia y adolescencia y que seguramente también está incluido en el marco de la Política Nacional de Infancia y Adolescencia. Tiene una línea de trabajo específicamente, que es la línea de política para la prevención y erradicación de la explotación sexual comercial de niños, niños y adolescentes. Pero es importante que aquí nos paremos, pues Colombia, ustedes lo saben, es un país de leyes, le gusta este marco normativo, es importante visibilizarlo. Entonces, pues primero que todo, aquí hay, evidentemente nos paramos la Ley de Infancia y Adolescencia, que es la Ley 1098 del 2006, que es nuestra marco normativo más grande. Desde ahí, en el tema de explotación sexual, apenas hay dos leyes que tienen poquito tiempo. Para los que somos un poco más grandes que todos ustedes, seguramente son muy jóvenes, en el sentido que apenas en el año 2009 surgen dos leyes, la 1326 y la 1329, que tipifican el delito de explotación sexual, que eso es muy importante. Y por último tenemos, aunque de alguna manera el tema de la política pública de infancia y adolescencia, que aunque terminó en el 2020, ya estamos a puertas de hacer, de tener nuestra nueva política pública de primera infancia, infancia y adolescencia, que estará lista en enero, incluso en diciembre del 2022. Entonces vamos a hablar sobre el concepto básico de la explotación sexual. ¿Qué es para Bogotá? Entonces, aquí ustedes van a ver un redondel azul donde hay unas, 1, 2, 3, 4, como unas 6 palabras claves. Por ejemplo, lo primero, ¿qué es la explotación sexual? Es la utilización del cuerpo de una niña, niño o adolescente, o su representación con fines de gratificación sexual o lucro a cambio de una retribución o promesa de retribución en dinero o en especie para la niña, niño o adolescente. El niño es tratado como un objeto sexual y como una mercancía, constituye una forma física de violencia física, psicológica y sexual equiparable con la tortura, y que es una clara vulneración de los derechos de los niños y las niñas. Entonces ahí Bogotá dice, momentico, para nosotros es una violencia sexual, que esto es muy importante, es un delito, es una utilización del cuerpo de una niña, niña o adolescente, y se objetiviza el cuerpo de los niños y las niñas. En la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes se instaura un proceso de cosificación, de objetivación del cuerpo de los niños y las niñas. Y comprende por el tema de por qué cosificación y por qué, porque hay un intercambio, una remuneración o promesa de remuneración con efectos comerciales directamente al niño, a la niña o a un tercero. Entonces, por eso es importante tener estas palabras claves: el tema de la utilización, el tema de objeto sexual, el tema de la violencia física, psicológica y sexual, y la última y la más clave es que nosotros, Bogotá se para y dice, esto es un delito. Entonces, ahora vamos a ver, Colombia, hay unas modalidades, entonces vamos entendiendo cómo se dialogan esto en el territorio. Y entonces hay unas modalidades y unos contextos de explotación sexual. Entonces, ¿cuáles son estos contextos de explotación sexual? El primero, en la utilización de los niños, niñas y adolescentes en escenarios de prostitución. Aquí es importantísimo, ojo, y les voy a ser claros en el lenguaje y específicos. Los niños, las niñas, niños y adolescentes no ejercen la prostitución, menos hacen actividades sexuales pagas, ni menos son prostitutos. Todos los niños y las niñas son víctimas de explotación sexual, incluso cuando ellos no se identifican como víctimas, que ahora vamos a ver por qué. ¿Por qué no se identifican? Entonces, esta es una primera modalidad, la utilización de los niños en escenarios de prostitución. Dos, antes hablábamos, y esto a través del protocolo de Palermo,
que es un convenio internacional. Antes hablábamos de la pornografía infantil. Pero a partir del protocolo de Palermo se instaura una palabra clave que es aquí. Primero, que la pornografía per se no es un delito. Entonces, ¿qué si es un delito? Es el material de abuso sexual infantil. O sea, la utilización del material de abuso infantil, eso ya es per se un delito. Y aquí es bueno recabar, compañeros y compañeras, que es importante tener claro que incluso la producción, la reproducción, la distribución, la comercialización, la tenencia, la divulgación, el intercambio, el almacenamiento, todo es un delito. O sea que tener en el celular, así sea una representación, ya sea caricaturesca de un niño y una niña en un acto sexual, ya lo convierte en un delito. Por eso es importante que tratar de frenar esos escenarios de reproducción de material de abuso sexual infantil. 3, un tipo de violencia que tenemos nosotros y nosotros, y es el tema de explotación sexual. Antes llamábamos, por ejemplo, el turismo sexual. Eso no existe. ¿Qué existe? Existe es explotación sexual asociada a viajes y turismo. Y les voy a explicar por qué. Bogotá es la primera ciudad del país turística, más que Cartagena, más que Colombia, porque es una ciudad, históricamente es la ciudad más importante del país que recibe turismo empresarial. Y eso hace que la ciudad tenga grandes hordas de turistas. Ojo, a Bogotá no llega un charter especializado de abusadores sexuales a buscar niños y niñas. Eso no pasa en Bogotá. ¿Qué sucede en Bogotá? Que la cadena de valor del turismo, tristemente por nuestro servilismo con las personas extranjeras, pues terminamos ofreciéndole a nuestros niños y a nuestras niñas. Entonces, en esa cadena de valor, ¿y a qué me refiero? ¿Cuál es la cadena de valor en el turismo? El botones, el taxista, el camarero, el guía de turismo. Terminamos ofreciéndole nuestros niños y nuestras niñas a los turistas. Cuarto, la trata de niños, niñas y adolescentes con fines de explotación sexual. Y aquí es importante porque, y aquí nos vamos a dar cuenta que el delito de trata es un delito conexo con la explotación sexual y que es una forma de explotación sexual, al igual que es un fin de la trata, la explotación sexual. O sea, son delitos conexos. Y aquí es importante decir y hablar, y ustedes lo van a poner. Yo aquí pongo muchos casos para que la gente entienda, y es, aquí hay unos verbos rectores. Este es un delito transnacional, entonces aquí hay unos verbos rectores que son importantes tener en cuenta. Y entonces aquí hablamos de la captación, el transporte, el traslado, la acogida, la recepción. Todo eso implica un delito de trata. Pero se los voy a poner en términos más colombianos y más coloquiales. Y para muchos y muchas de ustedes, por ejemplo, en sus familias, no solo en las grandes ciudades del país, sino en ciudades pequeñas, se acostumbraba hasta hace unos años a que se traían niñas del campo a trabajar en las casas de familia. Y hoy en día uno puede hacer la reflexión de que ese era un tipo de trata. Porque las niñas estaban desarraigadas de su familia, porque además se les vendía que iban a estar mejor acá, por todo eso y por muchas, muchas razones se le traía a la niña, además niñas incluso muy pequeñas de 9, 10 años que venían a ser explotadas laboralmente aquí. Aquí además nos encontramos que Colombia tiene, no, a ver, en el mundo hay 6 modalidades de explotación sexual, Colombia tiene 7. ¿Y por qué Colombia tiene 7? Porque Colombia es un país sui generis, atravesado por un tema que es el conflicto armado, y ahorita lo vamos a hablar.
vamos a hablar de la quinta tipo de explotación sexual, que es el matrimonio servil. Y yo siempre, ustedes me van a oír que trato siempre de hablar de los casos para que ustedes entiendan. Es cuando una niña es entregada a una persona, casi siempre un hombre mayor, para que conviva con el cumplimiento de funciones de esposa. Y entonces aquí, por ejemplo, en el tema de explotación sexual, en esta específica modalidad de matrimonio servil, vamos a poner un ejemplo histórico de nuestras familias colombianas, un poco romantizado en las historias de muchos y muchas. Y por ejemplo, voy a poner este ejemplo. Muchos de nosotros y nosotras tenemos historias de nuestras abuelas, bisabuelas, para los que son muy jóvenes, que narraban, que en sus narrativas hablaban de manera muy romántica incluso, que sus abuelos o bisabuelos las habían raptado a los 13 años y les parecía que era como un cuento de hadas. Y entonces usted luego, muchas de ellas, no todas voy a decir, algunas de ellas, para no afectar las susceptibilidades de las personas, algunas de ellas luego en las narrativas describían que nunca habían querido a su abuelo o bisabuelo, que habían sido más o menos raptadas, que esto era una tragedia y que además las habían llenado de hijos de manera muy joven. Hoy sería un matrimonio servil. Sí, o ese es un matrimonio servil, un delito de esa forma. Y claro, nosotros lo romantizamos y lo volvemos casi un cuento de hadas, porque además se las raptaban y todo eso, que tenía unas connotaciones. No, claro. Y muchas veces, la gran mayoría de las veces, esos abuelos, bisabuelos eran mucho mayores que ellas. Entonces, mucho más complejo. Pero además hemos tenido con el tema de la explotación sexual comercial en el matrimonio servil, hay un tema muy complicado y es que está socialmente aceptado. Por ejemplo, en nuestros sectores populares. Entonces, esa niña de 15 años que el dueño de la tienda o el dueño del camión o el dueño de la revoltería está pendiente de la niña de 15 años y todo el mundo le dice, pero por Dios, si ese hombre lo que le va a dar es una buena vida, a usted lo que le conviene estarse con ese señor. Entonces, claro, ahí hay una aceptación social. El sexto tipo de explotación sexual que digo que es específico para Colombia y para los países que tienen conflicto armado interno, y es la utilización de niños, niñas y adolescentes por grupos armados ilegales o por grupos armados delictivos. Y esto implica que, pues, que alrededor de los grupos armados y además del reclutamiento y su utilización, porque esto aquí dialoga con el reclutamiento y su utilización, que seguramente ustedes también han hecho un acercamiento con el tema de una con mi compañera Yadira Sousa, porque aquí hay unos temas que vienen muy en conjunto con estos delitos y que además son muy complicados de identificar al interior de una ciudad como Bogotá. O sea, incluso creo que esto podría ser más visible, por ejemplo, en algunas zonas rurales de la ciudad y en las zonas donde evidentemente los grupos armados ilegales o legales están ahí o delictivos están al acecho de los niños y las niñas, que seguramente ustedes lo tienen más claro que yo en el trabajo con la Secretaría de Seguridad. Y una última que surge más o menos hace unos 5 años, como una modalidad, pero que es importante visibilizarla, y es el tema de la explotación sexual en entornos digitales. ¿Y aquí qué me refiero? Claro, el tema de la pandemia, el tema de la conectividad, después del año 2020, incluso gran parte del 2021, los niños y las niñas estuvieron conectados evidentemente a través, pero no solamente en escenarios virtuales los que pudieron y los que tuvieron conectividad, por supuesto, muchos de ellos no tuvieron conectividad, pero más allá de esa situación sui generis del país y del mundo, además, porque esto fue mundial, también es bueno hablar de que los niños y las niñas se relacionan de manera diferente, que esta nueva generación se relaciona de manera diferente a través del escenario virtual y de las redes sociales y tienen unas conexiones distintas.
para no ponerlos en un escenario maquiavélico, perverso, sino para hablar de que en esos escenarios virtuales hay unos riesgos enormes de los niños y las niñas, y que los padres y madres lo que tenemos que hacer es estar cercanos, o los cuidadores lo que tenemos es que estar cercanos para que esos escenarios no se conviertan en escenarios delictivos. ¿Sí? Eso es importante. Sí. Vamos a hablar de los contextos de la explotación sexual que dialogan con estas modalidades. Y aquí vamos a hablar de 7 escenarios, pero vamos a hablar de algunos escenarios de los que no hemos hablado. Ya hablamos de los contextos de prostitución, ya hablamos de los contextos virtuales, ya hablamos de los contextos de viajes y turismos, ya hablamos de la trata con fines de explotación sexual, pero aquí nos faltan 3 que son importantes estos contextos. Uno es la explotación sexual en contextos comunitarios. ¿Y eso qué quiere decir, Rosario? Entonces me dirán algunos de ustedes, que uno se acostumbra a que los escenarios de explotación sexual son los mismos escenarios de la prostitución adulta. Y no es verdad. O sea, claro, uno cree que los niños y las niñas, tristemente, que están en escenarios de callejización, alrededor de los escenarios de prostitución, que uno los ve, los visibiliza en el barrio Santa Fe, en el Parque Lourdes, en la 1 de Mayo, qué sé yo, en esos escenarios donde es visible la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, uno puede decir, claro, eso es visible y esos son los contextos de prostitución, pero ojo, en el trabajo que hemos venido haciendo Bogotá hace muchos años, hace unos 13 años, podríamos decir, nos hemos identificado que esos niños y niñas, víctimas de explotación sexual, que llegan a escenarios de callejización, o sea, los escenarios de prostitución en la calle, donde están, tienen un histórico de explotación sexual en el contexto comunitario. Y ahorita los vamos a ver en los ejemplos. O sea, esos niños han sido víctimas primero en sus contextos más cercanos, más complicados aún. 2, un tema de explotación sexual. Otro escenario es la explotación sexual asociada al fenómeno migrante. Para nadie es un secreto, que el tema de la población migrante en Bogotá tiene unas características que, por ejemplo, las niñas y los niños que están en estos escenarios, pues se convierten en riesgo de explotación sexual. ¿Pero por qué? Porque hemos identificado también en la ciudad que muchos niños, niñas y adolescentes están migrando solos. Y eso no es gratis, eso llega alrededor de redes de trata de personas o de tráfico de personas, que es distinto, y además y adicionalmente porque allá hay unas connotaciones de situaciones de vulneración muy complejas y muy difíciles de los niños y las niñas, y evidentemente pues cuando el niño está sin redes de cuidado, pues lo que sí funciona perfectamente son las redes delincuenciales y más de la explotación sexual. Ellos se saben mover perfectamente. Un tema que puede que no, el tema de la explotación sexual en las economías fluctuantes. Son, por ejemplo, las economías fluctuantes son fluctuantes, están de paso, y por ejemplo, cuando se realizan carreteras, obras gigantes, cuando hay corredores que se mueven alrededor del transporte. Entonces, por ejemplo, encontramos que tristemente en escenarios de camioneros hay escenarios de explotación sexual, pero también cuando hay obras muy grandes, muy cercanas a la ciudad, lo primero que llega en esos escenarios de esas obras, llegan escenarios de prostitución, y alrededor de la prostitución pues llega también el consumo de sustancias psicoactivas ilegales, y adicionalmente pues llega la explotación sexual. Y esos escenarios son muy difíciles porque son móviles y no son permanentes, son muy difíciles. Y yo sí creo que es importante porque Bogotá es una ciudad que recibe tantas situaciones que es difícil de definir, pues de no tener situaciones o víctimas que nos llegan por esas circunstancias.
Yo quiero hacer aquí una claridad. Una víctima de explotación sexual puede ser víctima de todos estos procesos. Imagínense lo grave y las afectaciones que tienen los niños y las niñas. Una víctima que puede haber estado en todos estos escenarios y con todas estas afectaciones. Ahora vamos a hablar cuáles son esos actores, porque uno dice, eso que está diciendo Rosario, pues puede ser muy interesante, pero yo no logro visibilizar quiénes son los actores de la explotación sexual. Y entonces aquí es bueno ponernos en la cabeza varias cosas. Uno, que alrededor de esto es un delito, y alrededor de los delitos que se mueven, delincuentes, ¿verdad? Entonces, esto es muy complejo, esto alrededor de las redes de explotadores sexuales, esto es una delincuencia y una cadena de delincuencia muy compleja, muy bien organizada. Es el segundo delito más grande del mundo. Entonces, para que ustedes se den cuenta las redes que hay alrededor de esto, las redes de delincuentes que hay alrededor de eso. Y pues de lo que implica incluso los riesgos de la vida, tanto de los funcionarios y de las funcionarias. Y por supuesto, 10 veces más la de los niños y las niñas. Porque los niños y las niñas víctimas de explotación sexual nunca se sienten víctimas y eso es muy grave. Vamos a hablar de los actores que están en la explotación sexual. ¿Y por qué es importante? Para que los definamos, para que visibilicemos. Uno es el proxeneta. Aquí en Colombia, como la prostitución no es un delito, pero sí el proxenetismo es un delito, que es aquella persona que se encarga de contactar, invitar, facilitar o establecer la relación entre los niños, niñas y adolescentes y el abusador. El abusador es el abusador es un individuo que toma ventaja de las niñas, niños y adolescentes para abusar sexualmente de ellas o para obtener placer personal. Finalmente, el intermediario, quien se beneficia indirectamente para ayudar o facilitar el contacto sexual entre las niñas, niños y adolescentes y el explotador. Y aquí es bueno ser claro que en escenarios de explotación sexual muy complejos, donde los niños y las niñas incluso tienen relaciones afectivas con sus explotadores tristemente, y ahora vamos a ver por qué, pues es muy difícil identificar a los niños y las niñas en estas y que una sola persona puede tener estos tres roles, o sea, proxeneta, abusador, intermediario, todo eso. Y aquí vamos a hablar de por qué la explotación sexual no es una peor forma de trabajo infantil. ¿Por qué no debemos definirla como un trabajo infantil? Y voy a poner el primer ejemplo. Porque la palabra trabajo supone una autonomía, una posibilidad de hacer una elección consciente de una actividad. O sea, ustedes están aquí como gestores de convivencia porque han elegido ser gestores de convivencia. Yo sé que el país y las situaciones a veces no nos permiten muchas veces tener el trabajo que uno quisiera, pero de alguna manera hay una elección, les pagan, o sea, hay un tema de dignificación. Esto no sucede con la explotación sexual. Esto significa que ustedes pueden elegir los medios, los fines, en fin. Y pues si ustedes se aburren, pueden dejarlo tirado. Claro, yo sé que eso implica que las situaciones económicas son diferentes y variadas y todo, pero uno está aquí porque te dignifica el trabajo, ¿sí? Dos, el tema de que la explotación sexual se padece, o sea, es un acto de violencia sobre el cuerpo de las niñas y los niños. Y aquí es importante hacer una claridad. La explotación sexual per se es una violencia sexual y implica un abuso sexual. No necesariamente pasa al revés, siempre en la explotación sexual hay abuso sexual, pero no siempre en el abuso sexual hay explotación sexual. Al colocar la explotación sexual como un trabajo, se equipara a la víctima con el victimario en un nivel de autonomía y determinación, que eso es muy grave en términos. Así, vuelvo e insisto, la niña y el niño se sientan que no son víctimas. Y ahora vamos a ver por qué no se sienten víctimas. El tema del enfoque de trabajo infantil. Bueno, las personas, de pronto algunos de ustedes han trabajado acá con temas de trabajo infantil, con infancia y adolescencia, o han acompañado las jornadas de sensibilización en SUA frente al tema de trabajo infantil el 12 de junio, qué sé yo.
Entonces, cuando uno aborda el tema de trabajo infantil, pues uno le pregunta a los padres, madres o cuidadoras, o incluso a veces al niño mismo, cuántas horas del día, qué es la actividad que hace, ¿sí? Si sale a acompañar a vender bolsas al papá, si acompaña en una chaza en Lisboa o en Bilbao, ¿sí? O se acompaña a la plaza de mercado en Lisboa, o si acompaño a mi mamá y a mi papá a reciclar, qué sé yo. Todas esas cosas, ahí hay una cantidad de dedicación y de tiempo y de actividades. Yo no le puedo hacer esa misma pregunta a los niños y las niñas cuando son víctimas de explotación sexual. ¿Usted es quien se para? ¿Cuántas horas le dedica a eso? O sea, eso no se puede caracterizar de esa forma, porque precisamente los niños y las niñas no se sienten víctimas. Pero segundo, cuando nosotros hacemos un trabajo con el tema de trabajo infantil, valga la redundancia, pues siempre hay unas opciones y unas sensibilizaciones frente a cuáles son las otras actividades que pueden desarrollar las familias para que los niños y las niñas no estén vinculados a escenarios de trabajo infantil. Y aquí la cosa es muy distinta, porque aquí hay unas afectaciones diferentes, no solo a la niña, sino a la familia, porque muchas veces, aunque ustedes no lo crean, compañeros y compañeras, las familias no están enteradas de que sus hijos y sus hijas son víctimas de explotación sexual. O voy a decir una palabra mucho más clave, no tienen los elementos protectores para que sus hijas y sus hijos no terminen víctimas de explotación sexual. Bueno, vamos a hablar de dos cosas importantes y es sobre los factores predisponentes y los factores precipitantes. Estos son dos factores que ayudan, coayudan a que suceda la explotación sexual. Entonces, que propician, favorecen, facilitan la ocurrencia son los predisponentes. O sea, que pueden propiciar, que pueden favorecer. Unos a nivel sociocultural, otros a nivel familiar. El primero a nivel sociocultural es la exclusión de los niños per se. Y voy a poner aquí, sé que voy a ser reiterativa con estos ejemplos que nuevamente los utilizo muchas veces en mis talleres, y es, por ejemplo, el hecho de que en el país y en la ciudad de Bogotá, por ejemplo, sí nos vimos abocados a vernos afectados por el incremento de la mendicidad de los niños y las niñas, de la utilización en mendicidad de los niños y las niñas. O sea, Bogotá sí tuvo un shock, ¿sí? ¿Cómo es que esto vuelve a ocurrir? Porque eso ya no ocurría, eso es verdad que ya no ocurría, o no era tan frecuente con el tema, tristemente, de la migración venezolana, pues esto se vuelve a acrecentar y hoy en día pues está más generalizado. Entonces, por ejemplo, ese tema de cómo nosotros logramos que la ciudad se impacte por eso. Y por eso no es en vano que surgen los proyectos como Abrazar Itinerante de Integración Social o todas las estrategias que realizan ustedes como gestores para empezar a identificar zonas de mendicidad con los de adultez, qué sé yo. Ese tema, por ejemplo, que implica la exclusión de los niños del sistema sociocultural. La violencia doméstica o violencia intrafamiliar permanente aceptada, socialmente aceptada por nuestra sociedad. Los mitos y creencias frente a la infancia y patrones inequitativos de género, el irrespeto por los derechos de los niños, que sea lo que sea. Bogotá, el hecho de que Bogotá se haya puesto en la tarea de hacer y cómo asume el tema de mendicidad, la utilización de los niños y adolescentes en la mendicidad, es un tema de respeto por los derechos de los niños, de las niñas y los niños, entonces es importante tenerlo en cuenta. Y a nivel familiar, pues innumerables cosas, una familia permanentemente en crisis. ¿Y qué quiere decir eso? Las familias que tristemente sus únicas maneras de relacionarse son a través de la violencia intrafamiliar. Claro, esto ha abocado seguramente a, a violencias, a situaciones económicas muy complejas, a una falta de poder gestionar ciertas emociones, qué sé yo. El abuso sexual intrafamiliar
que es permanente, que es fuerte, que sigue siendo en creciendo, que no hemos logrado como país ni como ciudad disminuir las tasas ni las situaciones de explotación sexual. ¿Y por qué sucede esto? Y entonces yo sí quiero aquí ser claro, y es que lo hemos aceptado socialmente y no logramos hacer, y porque además de pensar en los niños y las niñas que han sido víctimas, también es importante empezarnos a pensar como sociedad, porque estamos produciendo adultos que abusan sexualmente de los niños y las niñas. Y aquí me refiero también al tema de las figuras parentales inadecuadas, y aquí voy a ser muy específica cuáles son esas, y no poner, no quiero decir, ni más faltaba que los hogares ni homoparentales, ni los hogares de una sola persona son figuras parentales inadecuadas, sino cuáles son los roles alrededor de las familias que hacen que esas figuras parentales no sean adecuadas, que sea acompañante, independientemente que los padres y madres o los cuidadores de los niños y las niñas sean distintos, pues cómo cumplen su rol de acompañamiento y de figura protectora, amorosa, cariñosa y segura para los niños. Ahora, siguiente, vamos a hablar de los factores precipitantes. ¿Qué quiere decir? Yo sé que estos son conceptos muy saludistas, muy del enfoque de la salud, para que sepan. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que son factores que hay que tener en cuenta. Los precipitantes son situaciones que aceleran el tema de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Y aquí encontramos 6. La primera es la expulsión, que está como factor predisponente y está como factor precipitante, la expulsión del hogar. Y aquí hay que empezar a hablar de dos cosas muy graves y muy complicadas y muy difíciles de hablar, pero que son necesarias. Y es, por ejemplo, voy a ponerles, cuando las familias no tienen los elementos protectores para que sus hijos y sus hijas construyan una identidad no heteronormativa, no tienen los elementos para que esa construcción sea en un entorno cariñoso, adecuado y seguro, por ejemplo, protector y respetuoso. ¿Qué hacen las familias? Las expulsan. Y al escenario de expulsarlo, encontramos que tristemente caen en redes de explotación sexual. Pero no solo por eso, los temas de violencia intrafamiliar, que son frecuentes y que siempre van a estar constantes cuando uno trabaja con habitabilidad en calle, cuando trabaja con prostitución adulta, el tema de violencia intrafamiliar siempre surge, y entonces eso que hace que la expulsión del hogar. Un punto también es la interacción cotidiana con actores y escenarios relacionados con la prostitución, el acoso, seducción por parte de un cliente potencial en el entorno familiar y comunitario. ¿Y a qué me refiero? Entonces aquí vamos a ver los casos más frecuentes, que son, por ejemplo, ese señor dueño de la carnicería o de la panadería que siempre está acosando a las niñas. Pero en las instituciones educativas es mucho más visible, donde hay una niña víctima de explotación sexual. Ténganlo por seguro en una institución educativa que hay muchas más. ¿Por qué? Porque los explotadores son expertos en que esa niña se encargue de, entre comillas, reclutar o enganchar a otras niñas para escenarios de la explotación sexual. La presión de un agente inductor, estado emocional permanentemente en crisis. Hay familias y hay escenarios muy complejos para nuestros niños y nuestras niñas. Yo insisto, yo sé que varios me han oído hablar de esto, pero yo sí creo que los niños y las niñas son los que más se afectan permanentemente. Tienen muchas afectaciones emocionales, y las familias que están en permanente crisis, por ejemplo, y que no las tramitan de manera adecuada, pues se vuelven. Un tema de la adicción a los spa y la falta de medios para proveerla, y entonces aquí, por ejemplo, ustedes como gestores de convivencia conocen, saben, conocieron, estuvieron cerca del tema de o conocieron algunos de ustedes todo el tema del Bronx y cómo alrededor del Bronx había unas niñas víctimas de explotación sexual. Pero también es cierto, compañeras y compañeras, que sucede al revés. A ver, ¿eso qué quiere decir? Claro, sí hay niños y niñas que terminan víctimas de explotación sexual,
para poder tener un consumo, para poder consumir. Pero la gran mayoría sucede al revés. Los niños y las niñas consumen, víctimas de explotación sexual, consumen para poder disociarse de la situación de explotación sexual. Eso hace mucho más complejo. Pero además hay otro tema mucho más complejo y es el tema de que los consumos, que los inicios de los consumos en explotación sexual inician con los ilícitos. ¿Eso qué quiere decir? Que los niños y las niñas víctimas de explotación sexual inician, por ejemplo, no inician con los lícitos, o sea, licor y cigarrillo, sino de una vez inician con los ilícitos. A los 10 o 11 años ya están consumiendo pegante. Y eso ya de por sí tiene unas afectaciones muy, muy complejas. Vamos aterrizando esto para que ustedes lo puedan trabajar. ¿Y a qué me refiero con esto? Y que lo vayamos aterrizando. Y es, claro, Bogotá tiene una ruta. Esta es el primer borrador de la ruta que hemos venido trabajando desde la Mesa Distrital contra la Explotación Sexual Comercial. En Bogotá, ¿quién es el responsable del tema de explotación sexual? Y ustedes lo saben, seguramente han hecho recorridos con ellos y con ellas. Son nuestros compañeros del IDPRON, son quienes tienen el servicio y la atención directa de las víctimas de explotación sexual. ¿Quién debe hacer la identificación de las víctimas? Pues todos somos llamados. Una cosa es que hagamos identificación y otra cosa es que hagamos abordaje al tema de explotación sexual, que eso es otra cosa. Porque eso no es lo mismo que habitabilidad en calle, eso no es lo mismo que responsabilidad penal, eso no es lo mismo que trabajo infantil y eso requiere de unos acercamientos específicos, difíciles. ¿Por qué? Y vuelvo e insisto aquí, porque es importante que tengamos en cuenta que es un delito y alrededor de los delitos pues hay delincuentes y siempre alrededor de niñas víctimas de explotación sexual le rondan a ellos y a ellas sus proxenetas. Entonces, a través de la línea para la activación de las rutas y para poner las alertas está la línea 141, que es la línea del ICBF, la línea 122, que es la línea de la Fiscalía, la activación de la ruta, que el primero que la hace son el sector salud. Luego se hace todo el proceso de denuncia y acompañamiento. Es que el primer respondiente, compañeros y compañeras, en violencias sexuales es el sector salud. Porque el sector salud, nuestras compañeras de la Subred Norte, son quienes activan todo el proceso de la ruta de CAIBAS, medicina legal, todo eso. ¿Sí? Y es importante. Ahora bien, yo aquí en esto tengo una reflexión, por ejemplo, y yo sé que ustedes me van a mirar. Por ejemplo, Bogotá es una ciudad muy compleja. Somos 20 ciudades y ahora vamos a hacer como 40 con el nuevo POT. Pues a veces uno dice las rutas funcionan, no funcionan. Algunas veces funcionan, por supuesto que sí, y es importantísimo tener una ruta, pero a veces en estos temas lo que nos funciona a veces es lo que ya hemos aprendido del territorio. ¿Y a qué me refiero? Yo que trabajé en Suba y San Cristóbal precisamente. Por ejemplo, nosotros sabemos que si contactamos con nuestra compañera Miriam Amarillo de la Subdirección para la Local, de la Subdirección para la Familia, que trabaja en la Subdirección Local, sabemos que ella activa la ruta de atención a violencias súper eficientemente. Pero eso puede que no suceda en otra localidad, sino que en otra localidad nos funcione mejor el centro zonal. ¿Sí? O en otras localidades nos funciona perfecto nuestra compañera de salud. ¿Sí? Entonces, nosotros, de acuerdo también a lo que hemos aprendido a leer del territorio y de nuestros funcionarios, compañeros y compañeras funcionarios de la administración distrital y del orden nacional, porque pues el ICBF es nuestro aliado estratégico para los temas con niños y niñas, y es importante y no lo podemos desdibujar. Y es importante tenerlo en cuenta. Y el tema, pues evidentemente, del proceso de activación de toda la denuncia penal que se hace en el CAIBAS. El CAIBAS además tiene una gran ventaja, y es que el CAIBAS tiene salud, integración social, al ICBF, o sea, en el CAIBAS hay de todo. Entonces uno podría decir que
podría llevar directamente a una víctima directamente al CAIBAS y allá lo asumen todo. Todo el proceso administrativo de restablecimiento de derechos, que pues no necesariamente implica la medida de protección fuera del hogar, pero sí que implica un seguimiento y un proceso, el proceso administrativo que implica todo el seguimiento a la situación de la niña y los niños. Y lo otro es, evidentemente, la protección de atención integral a las víctimas. ¿Y eso qué quiere decir? Que las víctimas toca atenderlas de manera especializada, que debe haber una atención terapéutica, que debe haber una representación local de víctimas. Entonces, yo soy insistente en esto, y esto lo he dicho en todos los talleres que dicto, que cuando ustedes vean situaciones de explotación sexual, tienen que activar a su compañero, a sus compañeros referentes locales de IDIPRON, porque ellos son los responsables del tema en la ciudad, son los dueños del servicio y son los dueños de quien deben abordar el tema en la ciudad.